Hola, buenas noches. Es un placer saludarlos como siempre en este espacio en Zona Franca. Yo soy María Camila Orozco. Bienvenidos a la discusión. Vamos a hablar de la lucha contra las drogas que dice el presidente Petro ha fracasado. Esa es la consigna del presidente de Colombia en escenarios nacionales, pero también en escenarios internacionales. El más reciente, Naciones Unidas, hablando de la hoja de ruta que debería seguir no Colombia, sino el mundo para combatir a los narcotraficantes. Con cárceles privadas, metiendo otros 10 millones de norteamericanos a la cárcel. ¿Así se va a acabar? Pues esta guerra, pensada así, contra toda evidencia, ha fracasado. La pregunta que hay que hacerse a propósito de esta discusión es ¿qué drogas? Esa es la pregunta clave en un país que hace mucho tiempo dejó de ser solo un productor para convertirse también en consumidor producto, así algunos sectores no quieran reconocerlo, de la lucha contra las drogas, tanto duras como drogas suaves, como se le conoce en ese mundo, y es fundamental aprender a diferenciar, pero sobre todo con una mayor educación en cuanto a estas drogas. Esta noche vamos a hablar de las drogas, particularmente del fentanilo, que está provocando mucha preocupación como consecuencia de las capturas de colombianos sorprendidos, capturados por la policía vendiendo fentanilo, que es una droga 50 o 100 veces más potente que la heroína y que se conoce en el mundo, particularmente en Estados Unidos, como la droga zombie. ¿Qué hacer con la estigmatización? Ese es uno de los temas que vamos a hablar, y cómo combatirla si el presidente Petro ya ha sentenciado, él que es el jefe de la lucha contra las drogas al frente de las fuerzas militares, dice que ya fracasamos. ¿Cuál es la hoja de ruta? Bienvenidos. La alerta sobre las drogas se encendió esta semana luego de que se conociera un video por el que están escandalizados en Medellín, un video de un hombre que deambulaba en las calles como un zombie. Muchos se atrevieron a decir que era una de las víctimas del fentanilo, de esa droga que ha protagonizado o ha dejado escenas terribles en Estados Unidos de hombres deambulando. El hombre se llama Christopher Mateo Vélez y en verdad es un adicto a la heroína. Algunas de las personas que han participado allí en su desintoxicación han dicho que lo que sufría era síndrome de abstinencia. Esta noche, para la discusión, tenemos invitados a personajes de lujo, de calidad, para hablar sobre el tema de las drogas. Hemos invitado a Raúl Valencia. Él es un hombre consumidor de estupefacientes, integrante de LAMPUD, que es una red latinoamericana de usuarios de droga. Raúl, bienvenido a Zona Franca, un gusto saludarlo. Camila, buenas noches. Soy una persona no binaria, es el hombre te lo regalo. Camila, sí, yo hago parte de la red de usuarios de drogas de América Latina y el Caribe, LAMPUD. Soy una persona seropositiva, visible, militante en varias causas. Y hay algo que se concuerdo con el presidente, es que sí, la lucha contra las drogas ha fracasado, es justamente por la mirada antiderechos que tiene todo el enfoque de percusión contra las drogas. Los usuarios, las personas que usamos drogas están en psicoactiva, lo hacemos desde nuestra autonomía y la relación de placer. Y simplemente la criminalización es solamente un enfoque radical y poco en clave en los derechos humanos de las personas que utilizamos esta vía para gestionar el placer y habitar el mundo. Cecilia Benzo es licenciada y especialista en adicciones, ya la conocen ustedes, ha estado en esta mesa. Doctora Cecilia, bienvenida, como siempre, un placer. Hola Camila, un gusto. Gracias por aceptar esta invitación. Está con nosotros también el doctor Andrés Gutiérrez, es psicólogo, director de la Fundación Semillas de Vida, un hombre que también se dedica a tratar pacientes con este tipo de adicciones. Doctor Andrés, un gusto, bienvenido. Gracias por la invitación, buenas noches. ¿Cuál es su percepción sobre este video? ¿Qué tan preocupados tenemos que estar con la alerta, con la amenaza del fentanilo en Colombia? Hay que encender las alarmas definitivamente. No nos podemos quedar en un discurso irresponsable simplemente diciendo que en Estados Unidos es donde se presenta esta problemática o que obedece netamente a esta región americana. Aquí hay un llamado muy importante que hay que hacer a todas las instituciones, sobre todo a todas las que se encargan de regular, observar y hacer seguimiento a estas sustancias, porque sí está en riesgo la vida de las personas que consumen sustancias psicoactivas. Sin embargo,
pues se está visibilizando de una manera muy rápida, María Camila, esta sustancia por el impacto negativo que tiene, pero sobre todo porque sí en Colombia es un escenario muy factible para que una adicción a gran escala se pueda desarrollar. Fíjate que no le hemos prestado atención a otros fenómenos sociales o que ofrecimos o brindamos una alternativa de salida simplemente con la legalización. Y hace unos años el alcohol era ilegal y se perdió la lucha y hoy se habla de una sustancia legal. Entonces, hablando un poquito en contraste con lo que es la lucha contra las drogas, yo creería que no es que se hayan perdido, lo que pasa es que ya hay un cansancio y se están optando por alternativas rápidas, simplemente, digamos que hablando de un par de víctimas de toda esta cadena de la drogadicción, porque si bien el que cultiva, el que pierde la vida, los campesinos, etcétera, que hay infinidad de víctimas, no podemos desconocer que la cadena más débil del eslabón es la persona que hoy consume sustancias psicoactivas, pero a estas personas no se puede convertir en un discurso alternativo simplemente brindar una posibilidad de consumo o consume tranquilo, o por el hecho de perdimos la guerra, entonces venga y aceptamos todo. Perdimos la guerra contra el hambre hace muchos años, entonces vamos a dejar de combatirla. Pedimos la guerra contra las milicias, lo que está pasando hoy en el mundo. Eso no significa entonces que la única alternativa tiene que ser legalizar. Doctora Cecilia. Bueno, como siempre he planteado en tus espacios, el tema aquí, el sujeto de esta problemática es el ser humano. Más allá de estas lecturas facilistas que se le dan desde un punto de vista, yo creo, alegando a un tema económico, porque detrás hay un gran negocio, el legalizar representa abrir un mercado en términos de negocio con unas sustancias, las psicoactivas son aquellas que producen alteración del sistema nervioso central. Yo personalmente, Camila, me resisto a hacer esa clasificación de drogas duras y drogas livianas. Las drogas son sustancias consideradas y definidas como drogas por la capacidad que tienen de generarte dependencia desde el momento que entran en tu organismo. Hay una definición por la OMS que es toda sustancia natural o sintética que introducida en el organismo produce alteración del sistema nervioso central. Lo que pasa es que no se sabe cuál es blanda y cuál es dura definitivamente. Bueno, si me permites explorarme, yo te escucho ahora tu reposición y ampliación. En ese orden de ideas todas tienen el potencial de generarte tolerancia. La tolerancia es que por la repetición del consumo tienes que aumentar las dosis para producir el mismo efecto. Eso te lleva a la dependencia y la dependencia te puede llevar a la muerte. Entonces aquí estamos hablando realmente de generar un mercado de consumo con clientes. Los clientes que son los seres humanos que los hacemos adictos. En el caso del fentanilo, si quieres, vamos de frente a ese punto. Es una droga que viene de la familia de los opioides, como la heroína, la morfina. Es como 50 veces o 100 veces más fuerte el efecto del fentanilo que de la morfina. La morfina y el fentanilo también como fármaco es utilizado como un medicamento para salud, generalmente para los sistemas de dolor extremo. Como analgésico. Como analgésico. O enfermedades crónicas muy dolorosas, que al igual que la morfina. Lo que pasa es que tenemos también el fentanilo ilegal producido especialmente justamente para aquellos que quieren consumirla, lo que hoy se llama recreación, que tú sabes que es otro término que yo rechazo, porque la recreación es divertirte, es pasarla bien. Y yo digo, ¿cómo puedes pasarlo bien o pensar de utilizar sustancias o cosas que van en contra de tu propia libertad como un elemento gratificante para tu vida? En ese orden de ideas, el fentanilo generado, que es una droga sintética, está hecha en laboratorio para uso ilegal, está concebida para generar adicción muy fácilmente, ¿sí? Entonces, tú, después de unas ingestas, muy fácilmente puedes verte enganchado para seguir repitiendo la experiencia y hacerte adicto. Como bien dices, Cecilia, como todos los opioides, son sustancias que producen una depresión del sistema nervioso central, produce una depresión del sistema respiratorio,
se adormilan o se sienten totalmente como idos, ¿sí? Las personas, por eso se lo asocia con la figura del zombie, ¿sí? Y es una droga que generalmente en el mercado se mezcla con otras sustancias que vos no sabés cuáles son para hacerla más económica. Que ese es tal vez el problema o por lo menos la preocupación en Colombia, la mezcla. Raúl, ¿cuál es la información que tienen ustedes sobre el fentanilo? Usted está en Medellín, ¿cierto? Sí, yo me encuentro en Medellín por temas laborales, me encuentro por los municipios de Antioquia, pero quería, antes de entrar en el tema de fentanilo, dejar claro que la jugada tanto de Andrés como la medicina de Cecilia es la mitad del poder de la medicina. O sea, ellos están para desbloquear el procedimiento que la... ¿Me escuchas? No, quisiera mejorar la escucha. comunicación, Raúl, si me permite, con usted porque no le estamos entendiendo y me interesa muchísimo su opinión desde la red latinoamericana, poder conocer la lectura que tienen de este tema de las drogas en general, de las adicciones, de la recreación y de la dependencia. Andrés, mientras mejoramos entonces el sonido, usted quería hacerle una réplica a la doctora Cecilia. Sí, tiene que ver sobre todo porque si bien las sustancias generan adicciones o cada vez necesita una dosis más elevada, mi comentario estaba encaminado a que en ese sentido entonces en algún momento cuando se pierda la lucha contra el fentanilo no se van a demorar en salir los activistas o los pro cannabis a hablar también de una posible regularización. Es decir, es que irresponsablemente se está planteando en el país digamos que la gran alternativa, la revolución en políticas de drogas, enseñarle a consumir a las personas. Y creo que eso va en contravía porque no puede ser el único objetivo que deje esta lucha tan fuerte que ha tenido y sobre todo nuestro país, Colombia, que hace más de 60 años estamos inmersos en este tipo de conflictos con miles y miles de secuestrados, de muertos, que es a partir de la droga, de esa droga que muchos quieren hacer ver inofensiva, que muchos piensan que al tenerla cerca a la casa y quitarle el rótulo de ilegal, entonces va a generar una prevención automática, porque según a un grupo de personas les pareció que si lo desconocíamos o le llamábamos ilegal iba a ser más llamativo. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy preocupante y debido a esa falta de conocimiento, María Camila, es que hoy vemos este tipo de videos y todo el mundo le dice zombie y todo le dice, mire ese zombie es el fentanilo. Para empezar, ahí no hay ningún zombie, ahí es una vida humana que tomó decisiones sin pensar que más adelante se le iba a salir de las manos. Una manera que está tomando mucha fuerza, pero que yo aprovecho a hoy levantar la voz de protesta en ese sentido y que podamos, incluso desde los medios de comunicación, dejar de decirles zombies a estos seres humanos que han padecido unas consecuencias, seguro, de unas decisiones que tomaron en algún momento y que se les fue saliendo de las manos, pero que hoy también tienen muchas alternativas para salir de esa situación. Entonces, por un lado, mover esas fibras para que todos podamos sensibilizarnos y el estigma en los consumidores no siga creciendo. Fíjate en los últimos 10 años cómo el aumento de consumidores se ha elevado, casi que pasando de un 21% a un 45% de consumidores. Entonces, son cifras alarmantes que si estamos pensando que la única manera de disminuirlas es decirle sí a todo, cuando no hay una propuesta integral, por ejemplo, que se puedan generar muchos más espacios a nivel académico, a nivel del ocio, de la recreación, alternativas académicas, cursos, talleres, pero de eso se ha dejado de hablar y eso es lo que hoy considero pertinente, que debe recobrar el valor en este diálogo. Doctora Cecilia. Yo quiero precisar lo siguiente. Acá cuando se habla de legalización y que eso va a ser la solución al problema y se va a acabar con el narcotráfico, creo que es una visión totalmente reduccionista, totalmente parcializada
y hasta simplista de un problema tan complicado y que tiene como sujeto al ser humano y el ser humano como construcción de sociedad, porque la sociedad se construye a partir de la célula del ser humano, ¿sí? Y la construcción de familia. Cuando hablamos de liberalizar, lo que estamos haciendo es, hagamos libremente la apertura de un mercado. Y la apertura del mercado, ¿qué implica? Llegar a nuestro cliente, que seríamos los seres humanos, para convertirnos en seres adictos permisivos a la prueba, a la experimentación, al uso de cualquier sustancia considerada droga, sea de un tipo y del otro. Y yo quiero decir que no quiero satanizar a la droga, ¿sí? Pero sí quiero darle la trascendencia y la jerarquía como sustancias muy peligrosas, en donde, ¿sí?, a veces con una sola prueba, con una sola experimentación, empiezas a transitar el desarrollo de una enfermedad sin darte cuenta, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas sustancias tienen por sí la capacidad de generarte dependencia desde el momento que están en el organismo. Entonces, como todo negocio, ¿qué va a haber? Va a estar los clientes, se va a tener que mercadear eso, va a ser abierto y caemos en situaciones como la del fentanilo u otras drogas sintéticas que son drogas diseñadas en el laboratorio especialmente para hacerte adicto, o lo cual es un mercado, ¿no?, multimillonario. ¿Y en manos de quién va a caer? ¿Del Estado va a ser menos malo que si esté en manos de otros grupos? No digamos mentiras. El hacer un medio permisivo sin claridad acerca de qué lugar deben de ocupar el consumo de drogas que tienen ese potencial para hacerte dependientes, tiene que ser trascendental en la claridad de la política de un país para saber qué sociedad estás construyendo. Vamos a intentarlo. Raúl, ya lo tengo, ya estoy aquí nuevamente con usted. Su réplica a la doctora Cecilia, su réplica al doctor Andrés. Pues, primero hay que entender que la doctora Cecilia y el doctor Andrés hablan desde un parámetro biomédico, desde un lugar de poder de la medicina, que lo que hace es controlar los cuerpos de cierta medida y el tema de la garantía de derechos humanos como tal. Hay que poner en claro que la red a la cual hago parte es una red latinoamericana y del Caribe de personas que usamos drogas, que estamos en clave de reducir paradigmas y cambiar imaginarios para poder promover e incidir en políticas más acordes a los derechos humanos. Porque claro, pues tengan las sustancias desde el lugar de lo regular, irregular o legal o ilegal, y todas las personas usamos drogas. La misma azúcar es una droga, y creo que todas las personas lo usamos, pero como están marcados desde el lugar de control, y el control de los cuerpos y de señalamiento frente a algunas conductas de consumo, que yo no hablo de consumo sino de uso, porque si estuviera regulado podríamos consumir, y si podríamos consumir podríamos garantizar algunos mínimos de calidad, pero al no estar regularizado no se puede tener calidad y somos el botín del narcotráfico. Y situaciones como lo que pasa con el fentanilo es lo que se evidencia en la no regulación y no la garantía de esos derechos humanos, sociales, culturales y económicos y políticos frente al tema del uso de sustancias. La red Lampus, la cual Lo que parte, pasa, Raúl, justamente... Raúl pone en el mismo lugar los consumos de sustancias psicoactivas y si bien pues digamos que una mejor calidad en la sustancia, que es lo que escucho que él está argumentando, es una salida muy responsable al nuevo cambio de paradigma. Es decir, si un adicto, un consumidor, un usador de la sustancia quiere una mejor calidad, pues digamos que eso acarrea una toma de decisiones también, pero lo que no puede ser es que por tener una mejor calidad de la sustancia, entonces tengamos que exponer a niños, niñas y adolescentes a los consumos de sustancias psicoactivas. Fíjate Raúl, hoy lo que está pasando. Para aterrizar un poquito la discusión, usted me excusa estas preguntas que son personales, pero quisiera hacérselas para poder entender un poco más la situación. ¿Usted hace cuánto consume drogas? Yo no consumo, yo uso drogas, y uso drogas desde mis 16 años más o menos. Y te digo algo, ¿cuál es la diferencia, Raúl, entre el consumo y el uso? Porque es que para hablar de consumo tendría que estar regulado y podría yo exigir calidad. A mí me toca sencillamente buscar entre mis redes y entre mis personas de confianza qué sustancia es la más acorde a lo que realmente me están vendiendo. Porque realmente yo puedo consumir éxtasis cuando realmente me están vendiendo éxtasis.
porque como no hay una política de drogas acorde a derechos humanos, me toca ser el botín del narcotráfico. Bueno, Porque mi gestión de placer, ¿hace cuántos años usa drogas, Raúl? pues tengo de diagnóstico de VIH 15 años, o 16, 2004, esa fue época de consumo de sustancias psicoactivas. Incluso las mismas sustancias son las que me han salvado en clave de salud mental, porque el Estado no ha sido suficiente para proveerme todo lo suficiente para gestionar y tramitar mi salud de calidad en temas de salud y salud mental. Porque justamente, si vamos al parámetro biomédico, hay una investigación muy vieja alemana con ratones y la heroína, donde muestran que el problema no es la sustancia, el problema son los contextos. Y eso yo creo que es ahí donde se debe ver y poner el foco, no en la sustancia, sino en los contextos de cada país y en la situación donde estamos las personas, que el único lugar donde debemos para socializar y habitar un lugar con acorde a vernos de los lugares horizontales son las sustancias. ¿Qué tipo de sustancias usa, Raúl? Sintéticas y otras. Porque el problema no es la sustancia. O sea, el problema nunca va a ser la sustancia. Y pero eso él dice eso porque... Perdón, me permite. Usted dice eso porque de una otra Sintéticas manera son todas las que tiene una vida las social. que son fabricadas, las que son de laboratorio, doctora Cecilia. Bueno, hola Raúl, gusto Hola. de establecer contacto por este medio. Yo primero quiero puntualizar que respeto la decisión individual y que todo ser humano tiene la posibilidad de elegir qué hace con su vida, construirla, destruirla o qué hace. Son elecciones personales y como tal lo respeto. Pero me parece muy importante y necesario en la sociedad actual que exista una claridad acerca de los riesgos a los que te puede llevar ciertos caminos y ciertas decisiones. Quiero aclarar que cuando se está hablando de legalizar y las disposiciones al respecto que se tienen que dar es para velar por la salud pública. El Estado está obligado a velar por la salud pública y estas políticas tienen que responder a la construcción de sociedad que cada gobierno propone y que la sociedad acepta. Los casos individuales, el tuyo, o sea, no quiero profundizar, no te conozco, lo que sea, y respeto tu decisión. Hay una cosa, tú hablas, perdón, tú dices que el problema no es la sustancia. Y yo te voy a decir, yo tengo una posición en donde hago reflexionar acerca de que si las drogas son buenas o son malas. ¿Y sabes qué? Las drogas no son buenas, no son malas. ¿Por qué? Porque no tienen manos, no tienen pies, no tienen corazón, no tienen cerebro. Es uno, el ser humano, que en un acto máximo de estupidez y de fino estupidez como lo hace la Real Academia Española, tener conocimiento y no usarlo para la toma de una decisión, le da poder a una cosa inanimada para que entre en tu organismo y te haga dependiente. Ahora, cada uno puede decidir y sos tan persona como aquel que no consume y te respeto y te valido en tu posición. Pero estamos hablando acá de políticas a nivel país para la construcción de una sociedad del tipo de valores, principios y de protección que un Estado tiene que dar para su población. Quiero Raúl, que me ayude. Usted está en Medellín y es allí donde se origina ese video que nos dejó, y confieso, me incluyo, a muchos impactados, que era ese joven, ese señor Christopher Mateo Vélez, deambulando por las calles de Medellín. ¿Cómo le explica usted a la familia de ese señor que está atrapado por las drogas y a las familias de otros tantos colombianos y en general gente en el mundo que está viviendo un infierno por las drogas, que el problema no son las drogas, Raúl? Cecilia, ¿y por qué pone la mirada en el punto de una imagen que es impactante y no la veamos la imagen a nuestros hogares con las adolescencias, los niñez, nuestros abuelos que están en un sillón con obesidad mórbida por el tema del consumo de azúcares y carbohidratos? Simplemente porque es una sustancia legal. No, pero es un tema Doctor totalmente Andrés. diferente, no podemos... No, porque es el tema de lo... Pero ese es un argumento... Ese es un argumento Andrés, muy porque respetable. Porque es el tema de legalidad. A ver, Porque doctor Andrés. El tema también está en cómo estamos viendo a los individuos.
que Yo nos han veo- traumatizado y nos han diagnosticado como enfermos. Yo todo el veo tiempo. que esa situación se convirtió en un mismo reproche, ¿no? Pero porque hay tantas personas adictas al azúcar, porque hay tantas personas adictas al cigarrillo, porque entonces todo lo tratan de justificar, ¿no? De minimizar. Y aquí las patologías y los trastornos se tienen que identificar a partir de las realidades de cada persona. Estas personas entran a un diálogo de saberes, empiezan a expresar, empiezan a comunicar, pero creo que es reducir el debate y más a una política tan importante en nuestro país que en sí la necesitamos todos, pero que se haga con el mayor tacto, que se haga con el cuidado y no se opte por tener este tipo de argumentación simplemente por, diría yo, salir del paso. Una persona que tiene hoy un trastorno Porque siempre de nos han azúcar, diagnosticado como de enfermos. corazón, un proceso oncológico, son patologías totalmente diferentes. No podemos estar recriminando al que hoy se fuma un cigarrillo con el que consume marihuana, el que hoy tiene una situación o una compulsión adicta a las compras, por ejemplo, con el que consume marihuana, porque a todos los estamos metiendo en la misma bolsa y los estamos midiendo Raúl. igual y creo que es irresponsable. Raúl, Raúl, para las ejemplo, personas, Andrés. Raúl, para las personas Voy a poner- que son ajenas Mira. al mundo de las drogas, para quienes lo están escuchando usted, sus reflexiones, su experiencia con el consumo o el uso de drogas, como usted dice, usted se considera, y se lo pregunto con el mayor respeto, Raúl, ¿usted se considera adicto o una persona adicta a las sustancias psicoactivas? No. ¿Usted se considera enfermo, Raúl? No, Doctora Cecilia. no me considero enfermo. Y justamente por eso yo quería añadirle a lo que dice Andrés, mi proceso de adherencia al tratamiento antirretroviral para mi diagnóstico de VIH fue totalmente asertivo porque se hizo con Truvada en su momento. La Truvada tiene dentro de sus componentes traseros MDA o TACHA, que facilita todo el proceso de adherencia. Entonces, claro, como lo vemos en un contexto donde se toma como esa enfermedad, pero no lo vemos desde otros contextos. ¿Cuánto han servido estas sustancias para otros procesos en salud? O sea, mi adherencia y mi detectabilidad en VIH se debe al que ese medicamento tuviera ese componente de sustancia psicoactiva. Pero eso quizás no lo conocía, eso sí. Doctora Cecilia. Yo creo, porque siempre caemos a este reduccionismo, coincido con Andrés, la simplicidad como tratar de enredar la cosa, ¿no? Y de esa manera no tener una No, posición... compañera. Sí, bueno, yo respeto tu punto de vista y espero que también, o sea, me respetes a mí. Claro, que lo respeto, pero ok, no es sionismo, ¿sabes es real. qué, Camila? Hay muchas cosas que están mal, lo sabemos. Yo pregunto, ¿vamos a seguir agregando cosas que de antemano sabemos podemos manejarlas con ciertas políticas para construir o destruir ser humano, para crear o potencialmente generar enfermedad de una u otra manera? ¿Ok? Entonces, que existan tantas cosas que no están bien y que, como decía Raúl, ponía distintas situaciones. Yo no quiero caer en ese enredo de la discusión puntual. Yo planteo, tenemos opciones de seguir construyendo y estableciendo políticas para velar por la sanidad de la población o no. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Claro. Ella quería sumar algo con lo que plantea porque concuerdo con eso. Queremos una sociedad mucho más sana, una sociedad mucho más consciente de muchas cosas. ¿Y qué tal por qué no irnos por el enfoque que plantea el tema de uso de sustancias con conciencia de reducción de daños? Y saber que estamos usando, claro cuáles son los parámetros, cómo reducir esos daños frente a las sustancias, pero estamos en un mundo y en un país donde no podemos saber qué consumimos o qué usamos porque no sabemos qué nos están vendiendo. Y eso es lo que hace que las sociedades se vuelvan enfermas, que las sociedades caigan en ciclos que no favorezcan el tema Pero no es cierto, física. Raúl, pero no A es ver, cierto doctor lo que Gutiérrez. estás diciendo porque entonces lo que quieres decir es que con una mejor calidad la sustancia es inocua
y creo que lo hemos No, dicho no, no, muchas no, no, veces, no, Andrés. no hay Yo sustancia digo, inocua. Tú estás diciendo que no, al o sea, tener estás mejores poniendo palabras. procesos, mejor calidad. No, estás poniendo Bueno, eso es lo palabras que, que no eso es lo son. que yo te estoy Raúl, entendiendo. ¿qué fue lo que quiso No me- decir usted con la Lo que yo quise- posibilidad de que las personas que son adictas sepan qué tipo de drogas están consumiendo y su calidad? Que Es que- creo que eso es parte de la discusión que Camila, intenta dar muchas organizaciones. O lo que tenemos que entender es que hay que hablar de ese tema, pues deberíamos del parámetro clínico solamente, sino ampliar la mirada, porque justamente esa ha sido una de las fallas de la lucha contra las drogas, esa mirada tan clínica y tan somatizada frente al uso de sustancias. Yo cuando hablo de que tengamos más conciencia de la sustancia, es que vamos a poder hacer acciones de promoción y prevención con cosas acordes, no con imaginarios. Porque lo que podemos hacer es que hacemos un enfoque de reducción de daños frente a determinadas sustancias y las personas no tienen acceso a esa sustancia, porque sabemos que al no estar regulada pueden meterle cuantas mezclas que pueden existir. Pasa con el TUSI, pasa con otras sustancias, que son Pero esa fármacos esa que no saben- situación es muy preguntarle, preocupante. Raúl, quiero preguntarle, usted que hace parte de esa red latinoamericana, de personas que estudian y que se dedican también a sentar posiciones alrededor de la droga, a quienes están hoy inquietos por la presencia del fentanilo, ¿cuál es la respuesta, cuál es la reflexión que ustedes tienen desde su organización, desde esta red latinoamericana? Desde las sustancias que consumen. Afortunadamente hay varias estrategias en el país, entre esas ATS, por supuesto, de cabeza, y otra que se llama Sapienza, testear lo que vamos a usar para tener claridad qué sustancia estamos ingiriendo en nuestro cuerpo, porque con el paradigma que hay de ilegalidad y criminalización frente al uso de sustancias, no nos deja otra que apoyarnos en las organizaciones de base comunitaria, ni siquiera en el tema del Estado, porque el Estado no nos garantiza eso. Pero no es necesario, Entonces, Raúl, no es necesario sincerar el debate y decir, sí, hay unas drogas que son mucho más potentes, que son mucho más peligrosas, como el fentanilo, donde hay mezclas y cócteles peligrosos. Digo, Estados Unidos es uno de los ejemplos que tenemos y ese es el peligro en Colombia. Ese no debería ser el mensaje de organizaciones como las que usted integra para poder generar algún tipo de conciencia alrededor del fentanilo. Camila, concuerdo, sí, hay que dar la reflexión de que hay unas sustancias y unas mezclas que pueden ser letales, pero justamente bajo esa reflexión de lo que nos está en el mercado, que no podemos garantizar cuál va a ser la que vamos a usar, busquemos testearlas y que el Estado sea un aliado y claro, derechos humanos para que posible el entorno donde podamos adquirir estas sustancias con un marco normativo de calidad, o sea, no ahí a lo que nos hagan el narcotráfico con nuestras vidas, que es lo que pasa. Somos el botín del narcotráfico, definitivamente, por todas las trincheras. Doctor Gutiérrez. Claro, y es que yo creo que no podemos solo pensar en una política pública que piense en solo una población benefactora, es decir, las personas que consumen lo hacen bajo una política de reducción de daño, pero es que hay otras personas que no consumen y los vamos a someter al mismo riesgo de política de reducción de daño. Entonces, a toda la población la quieren meter en ese mismo contexto. Si bien, hablando del fentanilo, hace ya varias semanas que el país viene hablando de fentanilo, a muchas organizaciones lo único que se les escucha es aquí no ha pasado nada, tranquilos, son medios de comunicación, están muy amarillistas, están exagerando, el contexto de Estados Unidos es totalmente diferente al de Colombia. Claro, hasta cierto punto uno revisa la evidencia, revisa las cifras y se da cuenta que en efecto el contexto americano es un contexto totalmente diferente, pero lo preocupante es que no podemos quedarnos con ese argumento mientras sigue creciendo las cifras, mientras siguen creciendo las incautaciones, mientras siguen creciendo las imágenes, mientras incluso las mismas personas que fabrican sustancias psicoactivas, específicamente el TUSI, que está cobrando incluso una relevancia muy importante en el país, se está volviendo un ícono en drogas sintéticas colombiana, y tiene que ver con que ya han aparecido muestras en laboratorios de TUSI de fentanilo. Alguien del ministerio refería el fin de semana pasado frente a las Naciones Unidas que con una muestra de fentanilo, que es 100 veces potente como la morfina, se sacan 10 dosis. ¿Qué significa eso? Que es una droga muy económica el fentanilo, con
un potente inhibidor del sistema nervioso central que al caer en manos de una persona que consume TUSI, que es un cóctel de más de 7 o 10 sustancias, y también tenga fentanilo, pues es alguien que va a caer en esa red y en esos brazos de destrucción masiva, que es a lo que se le puede llamar a esta enfermedad, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, porque si las organizaciones como la que tú representas, Roau, se encargan de tener una mirada un poco más objetiva, también creo que tienen que permitir que estas posturas respetuosas, pero que también son latentes en la vida cotidiana, tanto de las personas que consumen como la de cientos de organizaciones, de padres de familia que están preocupados con el debate y con hoy los temas de discusión a nivel nacional que tienen que ver con la regularización del uso de cannabis adulto. Pues no podemos callar aquí y omitir lo que también es realmente importante, y hay que ponerlo sobre la mesa en el debate. La preocupación está sentada por la presencia del fentanilo en Bogotá, en Cartagena y en Medellín. Allí se han hecho incautaciones de esta peligrosa droga, del cóctel peligroso, que es como le llaman las autoridades. En el caso de Bogotá, la última captura, un joven de 23 años que fue sorprendido en una zona de bares en el sur de Bogotá vendiendo esta sustancia que es peligrosísima. A propósito de esta discusión, el presidente Petro ha sostenido que Colombia ya dejó, doctora Cecilia, a usted que no le gusta el término, las drogas suaves por las drogas duras. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca. Gracias por seguir con nosotros, por seguir sintonizando Zona Franca. Estamos hablando de las drogas, estamos hablando del fentanilo, de la lucha en general contra el narcotráfico. A propósito de esa discusión, es el promedio de las condenas de la población hoy actualmente privada de la libertad por los delitos relacionados con el tráfico de sustancias psicoactivas en Colombia. Doctora Cecilia. Yo quiero puntualizar con relación a la última intervención de Raúl lo siguiente. Primero, que mientras estemos generando una sociedad más permisiva a el uso, experimentación y consumo de sustancias psicoactivas, es decir, aquellas que tienen la potestad de generar alteración del sistema nervioso central, tenemos una mayor propensión a generar adicciones a través de estas drogas que, como el fentanilo, son drogas sintéticas. ¿Qué quiere decir? Son drogas diseñadas en un laboratorio con la clara intención de hacerte adicto, ¿sí? Y cuanto más rápido, mejor. El fentanilo, específicamente, su consumo, el efecto que produce, dura 30 minutos. Así que imagínate, Camila, ¿no? Esto en personas que se van cada día metiendo más, ¿no? ¿Qué puede llegar a generar en cuanto a la repetición de consumo? Voy a hablar específicamente de hacer relación a lo que es Holanda. Holanda en algún momento fue planteado como el lugar donde se abrieron las puertas irrestrictamente y donde se consumía y todo estaba bien. En realidad, muchos países legalizan cuando tienen la incapacidad de manejar la realidad. Es decir, ya tienes tan extendida el consumo que lo que se hace es legalizar para minimizar las consecuencias que puede haber en el ser humano. Hoy Holanda se ha convertido en el primer productor mundial de drogas sintéticas, ¿sí? De drogas diseñadas para hacerte adicto. Y paradójicamente, las autoridades buscan, por ejemplo en Ámsterdam, desestimular lo que es el turismo para consumo. Entonces, se ha venido dando una serie de reducciones de los establecimientos, de los shops, en donde normalmente se consumía marihuana. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que esto se termina convirtiendo en una historia inmanejable, ¿sí?
Entonces no minimicemos, no sigamos leyendo como que esto tiene que ver directamente con el narcotráfico y con la violencia. Es un gran engaño reducir la lectura al problema de esta manera. Raúl, lo escucho. Hay un experimento desde hace muchos años que habla del tema de adicción. Es un alemán, mi pronunciación es buena, creo que es Kulkiskat, que habla justamente con el tema de la heroína, que donde evidencia que el tema de la adicción a la heroína se da por los contextos. Creo que la doctora lo podría, también lo de conocer, si han investigado con este tema de adicciones, que es otra postura, y justamente creo que esa es la mirada que debemos de tener, de ofrecer entornos donde el uso de la sustancia sea algo opcional y que no sea nuestra única salida, que es lo que nos pone los contextos de Colombia y muchas partes del mundo, y la misma mirada de la medicina, que evidentemente el tema de adicción no es, hay unas sustancias que sí generan unos grados de adicción mucho más que otros, pero los contextos son quizás los más responsables de que las personas ¿Cómo se imagina Raúl esa ayuda o esa protección del Estado, con centros donde la gente pueda ir a drogarse, o cómo se lo imagina usted o cómo lo podrían plantear? Yo creo que más que centros, porque en algunos lugares funcionan los centros de uso de heroína y les ha sido resultado para el tema de reducción de daños y el tema del manejo de la sustancia mucho más acertado, pero creo que más con programas. Se nos fue, volvimos a perder la comunicación con Raúl. Doctor Andrés. Parece muy interesante el discurso del señor presidente de la República cuando en su intervención refiere que en Colombia ya no hay consumos blandos, sino consumos fuertes, duros. Y eso es digamos que un mea culpa de parte del presidente, porque es lo que durante muchos años cientos de organizaciones viene llamando la atención, haciendo prevención en ese sentido. Y es que a partir de una sustancia aparentemente aceptada socialmente, en el caso del alcohol y el cigarrillo legalmente, en el caso de la marihuana en ciertas ocasiones ilegal, pues lo que muestra es que muchas personas, para caer en los consumos duros, hicieron todo un recorrido de sustancias psicoactivas. Digamos que la evidencia no muestra que una persona en su primera relación que tuvo con la sustancia fue directamente al fentanilo, o fue directamente al tusi, o fue directamente a la heroína. Ellos hacen un recorrido. Sí, hay una droga de inicio, que es la conclusión que hacen siempre los toxicólogos, diciendo una puerta de entrada que regularmente es la marihuana. Es la marihuana la que abre la puerta a toda la población, y el presidente hoy sale en un discurso a decir que el país está llevado por drogas duras, cuando realmente ha sido esas posturas tan improvisadas a partir de ese discurso, porque otros países lo han cambiado, porque están cambiando el paradigma. Entonces ahora Colombia la queremos meter en un contexto americano o europeo cuando conviene, pero cuando hay otro tipo de realidades las omitimos y no las hacemos conscientes. Pero mira, el 85% de las personas hoy están manifestando problemas de salud mental. En toda la intervención que hemos hecho, yo no veo que de parte de la organización de Raúl, por ejemplo, esté motivando o esté planteando que así como el cambio de paradigma va a cambiar para conseguir una mejor sustancia, también el cambio de paradigma debería ser buscando alternativas donde sí hay evidencia científica, que es en el campo de las adicciones, de la psicología y de la psiquiatría, donde sí hay que llamar la atención y donde hay que generar un plan integral. Hoy las personas piden una cita por psicología, se demora un mes y la consulta dura 20 minutos. ¿Qué tipo de tratamiento va a existir allí? O sea, ¿cuál va a ser entonces el discurso más adelante mira una cosita, Camila, del presidente? Haciendo énfasis en lo que dice aquí el otro expositor. Fíjate cómo hay modas y cómo nos manipulan. Eso es otra cosa que a mí me gustaría que los televidentes pensaran, ¿sí? Muchos años atrás era la moda del cigarrillo encendido y el vaso de whisky en la mano. Años 70, 60, 70, te daba estatus, te hacía una persona importante, te hacía una persona con clase, con estatus.
La moda cambió, sabe Dios por qué. Y hoy en día, a través de una posición muy firme de los gobiernos de distintos países, inclusive de aquí, de Colombia, el que consume cigarrillo cada día lo fueron reduciendo más. Hoy prácticamente los lugares para consumir cigarrillos dentro de un establecimiento público y demás son mínimos, y es considerado el que consume cigarrillo una persona casi infectocontagiosa, que mejor no te me acerques. Entonces, mira la manipulación. Hoy estamos en la gran moda de que prohibido prohibir, en donde hay que experimentar, hay que probar, es pro consumo, pro experimentación. Entonces, tengamos en cuenta que esto responde a modas con ciertos intereses, sin lugar a duda, económicos, ¿sí? Pero ¿quién está atrás de todo esto? En Colombia tenemos esta discusión alrededor de las drogas. Hace apenas unos meses, varios congresistas del Pacto Histórico y simpatizantes de ese, que es la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro, reconocieron abiertamente que son consumidores habituales de marihuana. Se dio la discusión en el Congreso a propósito de la regulación del cannabis. Una de ellas es la congresista Susana Gómez, conocida como Susana Boreal, que dijo que lo hacía habitualmente y que defiende el derecho al disfrute, el derecho al ocio. También el congresista Daniel Carvalho. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca, ya terminando esta interesantísima y muy pedagógica conversación alrededor de las drogas. Raúl, su conclusión ya para despedirnos alrededor de este tema muy profundo sobre el consumo, sobre el uso de sustancias, como usted dice. De acuerdo, Camila, Andrés y Cecilia, cabe mencionar que el uso de la invitación hay que tener un lugar de respeto a las diferencias y a los lugares que las personas decidamos tramitar nuestros lugares de placeres, de proyectos de vida, y así como hay personas que encuentran en la adicción a comprar un montón de cosas, quizás su lugar de placer, su lugar de seguridad en salud mental, hay otras personas que las sustancias pueden ser lugar seguro. Creo que la invitación es a pensar una política pública en clave de garantía de derechos humanos, en garantía de derechos políticos, de derechos económicos, y no en un discurso prohibicionista y criminalizador, que es lo que lleva históricamente, y que ustedes mismos han dicho que en cierta medida no ha sido tan útil porque he estado presente en la situación que ahora les acompaña a conversar desde una mirada quizás un poco, desde mi perspectiva, un poco radical frente a las individualidades y las formas en que habitamos otras personas el tema de las sustancias. Entender que todos somos usuarios de sustancias psicoactivas porque todos de alguna otra forma consumimos alguna sustancia que afecta al sistema nervioso central. No creo que exista alguien que no la consuma. Doctor Gutiérrez. Pues muy interesante el debate que se plantea sobre la mesa. De verdad que aprovecho también para decirle a María Camila que ha sido de mucha relevancia este tipo de debates para el país, y esto no hay que dejarlo de hacer. Muchas personas hoy refieren términos como que no hay que encender las alarmas, y a mí me parece que sería irresponsable una vez más callar a una situación tan peligrosa, donde muchas personas han tenido que despedir a sus seres queridos, donde muchas mamás y esposas e hijas siguen sin ser escuchadas y simplemente se reduce a el diálogo de mi saber. Y aquí la invitación tiene que ir más allá, al diálogo de saberes, al diálogo de todos, que todos estemos unidos por una misma causa, que no seamos un equipo de buenos y de malos. Finalmente lo que queremos es dejar un mejor mañana, dejar un legado a la sociedad y proteger sobre todo a los niños, a las niñas y a los adolescentes de este país. Doctora Cecilia. Bueno, para concluir, no existe ninguna tarea de prevención, información, educación para prevenir el consumo de drogas con alta disponibilidad de drogas. Estos dos elementos tienen que ir de la mano. Yo felicito a Red Más y en este programa Zona Franca, donde siempre hacen debates con temas que tienen que ver con la problemática de consumo, con la prevención,
Es uno de los pocos espacios, debo de decir, que veo que tiene una clara intención de hablar de una forma más profunda, más cierta, de lo que representa el consumir o no consumir. Y no nos olvidemos que si queremos una sociedad sana, una sociedad sin dependencias, es importante las políticas que se fijan desde el Estado para velar por la salud pública, que es una de las responsabilidades que tienen todos los gobiernos. Así que seamos serios, tratemos con profundidad, con base científica, lo que representa el consumir o no consumir. Gracias, doctora Cecilia, por aceptar esta invitación. Esta noche Cecilia Beso, Andrés Gutiérrez y Raúl Valencia, hablando de la problemática de las drogas, de la alerta, de la preocupación y, cómo no, con toda la razón alrededor del fentanilo, en general de las drogas en Colombia. Llegamos al final, quede con la programación habitual. A continuación, placeres, impacto económico esta noche con Mauricio Reina, nuevamente un análisis económico de las finanzas del país, de la economía del país, para que usted tome buenas decisiones. Que tengan una feliz noche, que descansen.